¿Ya no te conectas? A ver si se conectan ahí. Bueno, vamos a arrancar con la sexta clase, la tercera de la técnica de talla en madera. Esta clase voy a explicar un poco el proceso que no expliqué en la primera y un poco de algunas preguntas que me hicieron. Así que vamos a conectarnos acá. Bienvenido a los que se van conectando. Va a ser cortita la clase de hoy, así que... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Acá andamos. ¿Comenzando? Ya con la sexta clase del proyecto, así que... Mm. Hola, Emanuel. Bienvenido a los que se van conectando. Ahora esta clase va a ser cortita, como decía. Voy a explicar un poco del proceso que hice en el video. Algunos detalles que por ahí pasé por alto. Y también otra cosa que era muy importante que yo iba a hablar era acerca de la base, cómo hacer la base. Buenas, ahí se van conectando a poco. Y de la base, ¿qué más era? No, eso creo que era. Ah, y las preguntas que me habían hecho. Pero eran pocas, así que va a ser fácil. Para arrancar voy a hablar un poco de la técnica, primero cómo realicé la obra, el proceso, ¿sí? Porque en el video era muy rápido, lo aceleré muchísimo, me llevó mucho tiempo. Buenas, Gastón, ¿cómo estás? Y bueno, para arrancar era primero, la primera parte era cortar con la motosierra, como les había hablado, ¿sí? Con el formato del jabón, usando la maqueta del jabón, ¿sí? Hola, Moni. Y para arrancar, una vez que logramos la forma que habíamos logrado con el jabón, ahí recién arrancábamos a desbastar y a sacar las partes, a moldear bien las partes que eran más detalladas, digamos, ¿sí? Yo utilicé gubia y formones para lograr la forma, por eso traje la escultura acá, para que ustedes puedan ver mejor. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del recorrido que tiene que tener la obra, la lectura? Bueno, esto es más o menos la lectura que es mi estilo realmente, en realidad el estilo que yo hago siempre son muchas curvas y mucho recorrido de cara a cara, de todos los lados de la obra, ¿sí? Entonces, la lectura de la obra, ahí está, más o menos. ¿Ven? Bueno, para lograr esta forma, más que nada, había logrado la forma del jabón, luego las desbasté sí, le di forma con gubia y formón. Después la herramienta de desbaste que yo usé, que era el disco, no traje las herramientas ahora, pero el disco de desbaste que yo le mostré en el primer video, es para darle cada vez que van dando forma, para saber cómo va yendo la forma realmente el proceso, tienen que ir desbastándole con ese disco para saber. Vieron que yo varias veces pasé el disco, usaba formón, disco, gubia. Bueno, todo ese proceso es necesario, no siempre es un mismo proceso, no es como otras técnicas. Durante el proceso que van haciendo las formas se van dando cuenta de si van a sacar más o menos las formas, ¿sí? Por eso yo pasaba por ahí el disco de desbaste para lograr la forma que yo quería. Hasta lograr la profundidad de las concavidades, de los planos que yo quería lograr, ¿sí? Cómo diferenciar los planos, las líneas que quería lograr, por ejemplo, estas líneas que yo quería dividir, son esenciales también. Acá no, porque tiene muchas curvas, y era de la misma forma que se une con la que se entrelaza. Pero siempre es necesario parar un poco, dejar la obra un ratito, mirar cómo va yendo el proceso,
y después retomarlo, ¿sí? Sí, sí. Siempre es necesario para cualquier obra, digo yo, es necesario parar un poco y mirarlo de lejos o descansar la vista, porque si no se acostumbra uno a lo que está viendo y no ve los errores, ¿sí? Sí, en la pintura Entonces, pasa lo mismo. En la claro, la pintura pasa pintura, lo sí. mismo. Sí, en el grabado, Sí. dibujo, en todas las técnicas pasa lo mismo. Para mí No hay que es esencial despegarse. tomarse un descanso, sí, no es un trabajo de corrido, continuo. Sí, sí. Hay artistas que le llevaban años terminar una obra, por ejemplo. En mi caso hay obras que yo las termino. Los que me conocen saben que yo hago una obra, empiezo otra, la dejo a la mitad también, empiezo. Así quedaron mis Claro, 9 obras, 10 que quedaron ahora. sí. Pero es una necesidad, por ahí más personal mía en ese caso, pero también es necesario tomarse un descanso de cada obra para no acostumbrarse, ¿sí? El Sí, sí. proceso de una obra no es que yo empiezo hoy y termino mañana, ¿sí? Realmente si uno quiere preparar, componer la obra, generalmente nunca se la termina, como uno quiere tampoco, pero nunca se la termina en un final, digamos, deseado. Claro. Es Siempre un uno va proceso. descubriendo, de uno Es un descubre. proceso que el mismo artista va procesando y va analizando, se retira, observa, deja, porque por ahí se agota, se cansó, Sí, después lo vuelve a retomar. exactamente, sí, a mí me pasa mucho con mis esculturas, yo tengo un montón de esculturas ahí para terminarlas. Muchas están más avanzadas que otras solo le falta lija. Claro, Y claro, la dejamos respirar, como dice Tamara. Sí, hay sí, que dejar respirar la hora y respirar nosotros también. Así que siempre es necesario tomarse ese descanso para poder ver cómo va yendo la obra, ¿sí? sí. Fer, Bueno, sí, te hago una consultita para los que por ahí recién se inician, ¿sí? En esta técnica de la escultura, y por ahí si la escultura no es tan grande, también lo pueden hacer todo manual, ¿no es cierto? No es necesario que utilicen herramientas electrónicas, sobre todo por ahí si son niños. Pueden claro, trabajar con los exactamente. formones, con las lijas, ¿no es cierto? Y el resultado es el mismo, nada más que por ahí lleva un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí, exactamente. Por ahí también existen los tornos de mano, los mini tornos que son más chicos y son muy buenos también para trabajar para detalles. Eh, no trabajé justamente solamente para los detalles de donde no alcanzan las herramientas grandes, pero siempre Claro, generalmente a mano mejor. Por eso mismo yo sí, después en un proceso dejé las herramientas porque la terminación siempre es a mano. siempre es manual. Porque las herramientas, claro, no te dan la prolijidad y por ahí se pasan de lo que va a estar lijando, Sí. estás puliendo. Claro, la Entonces, precisión. la precisión, exactamente. A mano, haciéndolo manual es mucho mejor. Vas calculando la cantidad de lija, las veces que pasás, vas viendo los errores. Por ejemplo, Claro, una cosa que yo iba a hablar hoy también, que cuando uno termina de lijar, ¿sí? Vieron que yo, bueno, era largo proceso, pero las lijas que yo usé eran de la más gruesa, del grano más grueso al más fino, y llevan mucho claro, tiempo. Para pasarle claro. el trazo grano grueso, ahí está, sí funciona mejor para trabajar con máquinas, por ejemplo, ¿sí? Hasta lograr la forma. Pero en general, con la escofina se le da las terminaciones, con la escofina de la fresa, escofina para el taladro, y sí o sí la escofina a mano, ¿sí? Sí o sí. Porque, como le decía, la precisión es necesario, ¿sí? Para no pasarse de las formas, por ejemplo, acá en estas curvas, Claro, eh, bien, uno no puede perfecto. trabajar solamente con las herramientas de electrónica, ¿sí? En cambio, con a mano siempre tiene más precisión, vos podés ver mejor cuánto estás puliendo, cuánto Claro, sacás, cuánto desgastás. podés adaptar Y la herramienta a donde querés llegar, digamos. exactamente, sí, las curvas, podés ver justamente cuando yo trabajo las curvas, lograr esas diferencias de planos curvos siempre se hacen a mano, ¿sí? Las Ujú. herramientas son por ahí herramientas de todos los tamaños, sí, pero igual no es lo mismo. Tampoco igual, Claro, lo mismo pasa con la dureza del material. Este es un palo santo que es bastante duro, es muy bueno para trabajar, pero cuando trabajan maderas más blandas, por ejemplo, por ahí come mucho más o come menos, y se complica con eso, ¿sí? Usando herramientas. Pero, pero siempre las terminaciones son manuales, ¿sí? El proceso de esa terminación siempre debe ser así.
Otra cosa que iba a hablar, aparte de las lijas, diferentes lijas que hay que usar, una vez que se logra el proceso de la forma, se le pasa las lijas hasta la lija más fina, ¿sí? De grano más fino, es como una lija tipo, es un papel ya que ni se siente los granos, ¿sí? Para mi gusto, como yo le dije en la primera clase, para mi gusto es necesario que no los pinten, entonces líjenlo. Cuanto más los lijan, más brilla, ¿sí? Más brilla, no hace falta ni siquiera pintarlo, con la cera queda perfecto. Y la cera, otra cosa, la cera, hay que pasar varias manos de cera. La primera mano hay que dejar que absorba, en el video lo corté mucho, hay que dejar que absorba la cera, la madera, ¿sí? Pero cuanto más fino está, más pulido está, absorbe más rápido y seca más rápido y se puede pulir mejor. Claro. Hasta 2 o 3 manos de cera es esencial usar porque favorece la terminación y se nota mucho cuando uno está pintado, cuando una obra está pintada y cuando una obra está pulida, ¿sí? Con cera. Ustedes sabrán después, cada uno va en su obra, va a saber qué técnica utilizarla. Claro. Yo siempre recomiendo hacerla con cera y pulirle sin pintarlo, ¿sí? Otra cosa que era, encima yo no traje papel las preguntas, pero era más o menos eso. Vieron que en el video había unas bolsas de tela de jean, estaban cargadas con arenas. Es para sostener la obra, para que no se mueva y también para poder mover con más facilidad. También se la pueden atar, como yo en un momento lo até en el video, con la soga elástica para cortar, por ahí si tiene que hacer mucho movimiento, pero como con las bolsas de arena ya es suficiente. Yo la acomodo la obra y no se te mueve. Así que claro, eso me olvidé de mostrar en la primera clase. Pero las bolsas de arena con un jean, la llenan de arena al jean, la cortan el jean, digamos, un jean viejo que tengan, de las partes de las piernas, y arman las bolsas, así que le va a funcionar perfecto. Para obras chicas le funciona perfecto, y medianas. Claro, las grandes por ahí, los retazos grandes, como yo usé también en el video, de madera, un retazo, también sostienen, ¿sí? Y otra cosa era, la mesa también donde trabajan. Para mi comodidad, en mi caso, por ejemplo, una mesa chica y pesada, donde se pueda golpear y manipular con más facilidad, es necesario, ¿sí? Para obras chicas, por lo menos, porque uno trabaja más cómodo en una altura relativa, de manejo de las herramientas. Si le trabajan en el piso es complicado agacharse y levantarse a cada rato. Claro. Como les había dicho, la medida de seguridad en el primer video, que era tener todas las medidas de seguridad. Entonces, la comodidad es esencial para trabajar, ¿sí? Yo en el video por ahí también tenía que mover la obra y no moverme yo porque como estaba grabando de un lado, tenía que mover la misma enfoque y todo eso, bueno. Sí. Pero eso en el video tuve que hacer ese momento, ¿no? Pero siempre la comodidad cuando van a trabajar, busquen lo más fácil que ustedes sienta más cómodo, lo que ustedes sientan cómodo, usen. Las mesas pesadas, una mesa... Claro, tienes una mesa firme. Claro, una mesa firme. Sí, y pesada digo porque cuando ustedes golpean, se mueve siempre la mesa. Claro. Y después las bolsas de arena acá, claro. Eso es más o menos esencial para poder empezar a componer la obra, la madera. La terminación ya les dije, con cera, ¿sí? Las formas de composición, como yo les dije, la forma de componer la obra, en este caso de una abstracta, que son de la serie de sentidos, de mi serie de sentidos de esculturas que voy a exponer, son 2 manos entrelazadas, ¿sí? Que yo las traje en realidad. Acá tiene que ir, yo esta serie ya los incluyo resina, acá va un detalle con resina, no la incluí ahora porque no iba al caso, pero la voy a incluir después. Todas mis obras tienen un detalle con resina de esta serie, así que ya prácticamente estaría terminado. Después, una vez que la obra está terminada,
yo iba a hablar ahora era sobre la base. La base es esencial. Cuando van a trabajar la base de una escultura es esencial. ¿Por qué? Porque la base, si es muy pequeña de acuerdo a la obra, o si es muy grande, no queda armónico. La armonía es esencial en la composición de la obra, en la terminación, por ejemplo. El pedestal, cuando uno trabaja sobre un pedestal también, en este caso tiene una base. No sé si ahí se ve bien. Ahí. Sí, sí, se ve perfecto. Yo la dividí Ahí en dos sí. acá, la base, pero es una cosa, por ejemplo, hay un libro que yo le voy a recomendar para que lean, de Pablo Tosto, eso me había recomendado una profe amiga, La composición áurea en las artes plásticas, se llama el libro de Pablo Tosto. Habla sobre la... Está muy bueno el libro porque habla no solamente de escultura, habla de pintura, dibujo, grabado, todo ya de artes plásticas en general. Y ahí separa por capítulos cada tema dirigido a cada técnica, ¿sí? A cada disciplina. Y en escultura está muy bueno porque habla sobre la composición, cómo queda la armonía con la base y la obra. La base no tiene que ser mayor a la obra, en ancho, por ejemplo, en este caso como una obra vertical. Pueden ver ahí que la base es bastante chica, o sea, calza justamente sobre la obra, en el ancho, por ejemplo. Pero en la altura, la obra, yo traje otra manera abajo para mostrarle nomás. Una cosa sería con una base alta, así, ¿sí? A ver si se ve ahí. Una cosa sería con una base alta, así, y otra cosa sería si yo la hago con una base más pequeña. Así, ¿sí? Entonces, en este caso, al ser una obra vertical y de mayor tamaño en altura, por ahí no hace falta tampoco, esto ya es muy bajo, ¿sí? Necesita la otra parte de abajo de la obra, pero si unas obras son más anchas, circulares, en forma, a ver cómo le puedo decir, más anchas que de altura, lean el libro, ahí la explica muy bien, habla de la composición áurea, si muchos chicos saben, si alguno lee o había leído ya sobre composición áurea, le va a ayudar muchísimo a componer. A componer, ¿por qué le digo? Porque realizar una obra, aparte de la composición figurativa de esta obra, de la forma de la obra, de la escultura en sí, la base también es muy esencial e importante. Claro. En escultura siempre la base es importante, sí. Claro, exactamente, sí, porque la escultura siempre va con una base, generalmente, sí. Por ahí dependiendo ya se va mucho por el arte contemporáneo, cómo se lo hace, qué tipo de obra, ¿sí? De todo depende mucho de cada uno. Si la escultura también puede salir de la base, ¿sí? Puede salir de la base. La base también entra en juego siempre con la obra. Entonces, sí. La composición áurea habla de una parte menor y una parte mayor, ¿sí? Y ahí van a saber cómo queda en armonía la obra, la base, con la obra. No les voy a hablar mucho del libro porque no va al caso y además vamos a ir extendiendo una hora acá porque está muy bueno, la verdad el libro está muy bueno el tema para hablar. Pero lean de la composición áurea y van a entender perfectamente cómo realizar la base para su obra, ¿sí? No debe ser más grande que nunca, eso sí, nunca debe ser más grande la base que la obra. Siempre la obra tiene que llamar la atención, se debe ver la obra antes que la base. La lectura de la obra también depende de la base, ¿sí? Uno siempre depende del otro. Así que busquen una buena base, en este caso es una base de madera, cuadrada, tipo cubo, ahora que le agregué la parte de abajo, pero las bases no hace falta que sean todas cuadradas, rectangulares, también pueden ser en formas cilíndricas, pueden pentagonales, hexagonales, siempre es parte de cada uno, depende de cada uno realizar la base, ¿sí? Yo la base de mis obras las voy a variar, tengo varias obras ya hechas,
de esta serie, pero varían en forma, todas varían en forma, o sea, no son todas las mismas formas. Claro, Entonces, las bases siempre yo las cambio en forma. De acuerdo a lo que yo haga arriba, yo hago la base. claro. También tiene que quedar prolija, la base tiene que quedar prolija, sí, que tiene que ver impecable la base, porque ayuda todo a cómo se ve la obra arriba, ¿sí? Claro, es parte de la presentación de la obra. Claro, exactamente, sí. Y otra cosa que yo no puse acá, porque tengo que hacer todas juntas las chapitas con los datos, la obra, el nombre. El nombre de la obra, el año y el nombre del artista, ¿sí? Y otra cosa que por ahí yo recomiendo que yo no hacía antes, pero con esta serie sí, es incluir una firma a la obra. Para mí tiene que ser una firma que tiene que estar oculta, una firma oculta a la obra, que por ahí no se vea tanto, bueno, para mi gusto por lo menos, que no se vea tanto más que la obra, sino puede ser oculto en una forma donde solamente leyendo la obra se la pueda ver. Claro. Eso es para mi gusto, pero por ahí si alguno quiere que su firma se destaque, bueno, pero no queda muy bien, definitivamente. Que pasa a formar, claro, lo que pasa es que al tener tanta importancia la firma, es como que pasa a ser parte de la composición de la obra. Claro, exactamente, Por sí, ahí sí, se ya. puede llegar a esa confusión, que por ahí no era la intención del artista, pero quedó más grande, entonces como que Claro, juega también. exactamente. Sí, yo vi obras de artistas que hacen su firma sobre la obra, pero la exageran para mí, para mi gusto. Creo que antes que nada la forma, yo creo que la obra debe ser reconocida, a pesar de la obra, por la obra debe ser reconocido el artista. Esa es mi forma de pensar. Claro, Eh, no, yo digo la firma es de tal artista, entonces esta obra, no. Yo quiero que cuando vean una obra digan, ah, mira, esta obra a lo lejos usa estas curvas, formas. Bueno, es de tal persona, de tal artista. sí. Bueno, para mi gusto, eso es lo que yo quiero lograr en las obras que yo realizo. En este caso yo a todas las incluyo con un detalle de resina, con un detalle. Otros tienen más resina, otros que menos. Pero en general la serie cuando yo exponga se van a dar cuenta por qué yo lo incluyo en la resina, porque uso de madera. Todos son en madera y todos varían en forma, ¿sí? Así que es más o menos eso lo que tienen que saber. Yo siempre cuando explico una técnica, una composición, la llevo a mi forma de ver porque hay otros profesores, otros artistas que capaz que van a explicar a su manera. Yo tuve profesores, amigos que explicaban, eran más estructurados y bueno, todos tienen su forma de ver el arte, ¿sí? Pero en general es esto, ¿sí? La base Sí. y la obra en sí, la escultura tiene que estar en armonía. Lean el libro, vuelvo a repetir, La composición áurea en las artes plásticas de Pablo Tosto. Ahí van a descubrir muchas cosas, no solamente para la escultura, para pintura, para grabado, dibujo, que les va a ayudar a poder ver con armonía, ¿sí? Con armonía, el análisis de armonía, armónico, de una obra de arte. Es muy bueno porque en general tuve muchos chicos, conozco personas así, chicos que no saben por ahí cómo componer una obra. Imagínense en un cuadro, por ejemplo, también llevarlo a la tridimensión. La lectura de una obra siempre debe ser armónica. Entonces, es lo que enriquece mucho la obra. No todas las obras tienen armonía, eso sí, pero por lo menos hay que tratar de componer, siempre alejarse, ver, analizar la obra de uno mismo, ayuda mucho a crecer. ¿Sí? Yo crecí mucho porque dejaba las obras, por ejemplo, miraba, me cansaba y no me convencían, las volví a retomar un Porque por tiempo ahí después. cambia. ¿Sí? Claro, cambia por ahí la perspectiva y como que retomás con más ganas y la terminás Sí, por sí, ahí. sí. Lo que te Exactamente. Yo iba a hay obras que decir, las realicé de una manera, cuando no me convencieron, después de un tiempo las cambié. Por eso les había dicho yo claro, en la primera clase que yo realizaba el boceto
Se puede. Pero en el proceso yo siempre los cambio. ¿Por qué? Porque me Es convence de válido. otra manera. Es Yo los válido. veo. ¿Cómo? Que es válido que suceda eso, ¿no es cierto? Por ahí Exactamente, sí, sí, sí. empieza con una Eh, idea y termina otra. sí, sí, sí. Porque en el proceso, ya les digo, en el proceso siempre uno descubre cosas nuevas. Es lo Sí, lindo, es eso de componer el arte, ¿sí? De uno crear, de ser creativo, de ser auténtico, ¿sí? sí, De sí. tener su identidad en la obra. Creo que esa es la Impronta. idea, para mi forma de pensar por lo menos. Va Claro, más tener allá de impronta. lo decorativo, lo solamente que les guste a todo en general. Debe Lo gustarnos que a nosotros mismos y hasta no estar convencidos de lo que queremos en la obra. Recién ahí se, podés ver, por ejemplo, en la lectura de esta obra, como ven las curvas, miren los dedos, como yo hice, estos son las parqueadas de los dedos, siempre siguen sí, una línea. sí, sí tiene un recorrido. Claro, tiene recorrido. Y las líneas siempre llevan a otra. O sea, no es que Sí, terminen, siempre llevan, son direccionales, ¿sí? otra. Es mucho Sí, de composición lo que estoy hablando, ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, es más o menos así sí. lo que tienen que No, hacer para componer. lo que te iba Eh, a decir, Fer, es sí, también que lo que vos dijiste que era importante de a la hora de la terminación de ponerle cera y volverla a pulir, a lustrar y volver a poner otra capa de cera y no pintarla porque se ven las vetas de la madera, que es muy linda. exactamente, También, también ¿viste? sí. Hay madera, esta justamente tiene muy buenas vetas. Tiene Claro, buenísimas vetas que tiene. A ver, le voy a que acercar si esto. se pinta, se tapa toda la belleza de la madera. Claro, exactamente. Este al ser un palo santo tiene muy buenas vetas. Claro, Eh, colores también tiene los color. colores, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Al pasar la cera se realzan esos tonos Sí, y por con eso el es necesario brillo, usar todas las lijas. Como le decía, no se pasen de una lija, traten de ver siempre. Incluso yo ahora viéndolo mejor acá, yo veo detalles por ahí que les falta capaz que para sacar las lijas, porque siempre, por más que vos los pase a mano, la herramienta, todos quedan líneas pequeñas, quedan sobre la superficie de la obra. Que una vez que vos, luego de que incluso luego después de pasarle cera, te vas a notar mucho mejor. Entonces, claro, pasen una mano, ven los detalles, las vuelven a retocar y ahí continúan, así es. la Pero siempre el recorren. proceso es continuo, no, Sí, por sí, eso lleva mucho tiempo realizar una obra. Yo los dejo así por esa razón. Se me ocurre en algo nuevo y ya quiero agarrar otra escultura y así. sí, sí. Sobre Eh, todo las terminaciones llevan tiempo. Sí, la terminación sí. Eso es lo que enriquece también en la escultura, lo que enriquece mucho la terminación de la obra, porque se lee mucho la técnica ahí, el tiempo de dedicación de la obra, los detalles, se lee mucho cómo compuso la obra, si fue al azar, si, bueno, todo eso se lee durante el análisis, pero en la terminación uno tiene que tomarse un descanso y ver y volver a continuar así. Claro, Entonces es muy lindo permitirse, también eso de poder ver. sí, Eh, sí, permitirse la observación. la observación, claro, exactamente, sí. Entonces, es mucho de composición, de armonía. eh, en general, todas las obras son así. Yo le hablo de esta justamente porque le hablé de la base, que tiene que tener una composición áurea. La composición áurea del número de oro, ¿sí? Creo que van a dar eso mucho en Bellas Artes, habrán dado a los que estudian arte y lo habrán escuchado mucho. Entonces, la armonía es Sí, esencial en la obra, ¿sí? También en el peso, el equilibrio de la obra, otra cosa, justo me acordé, eso también. el equilibrio de la obra. eh, si ustedes tienen, por ejemplo, esta obra es vertical y tiene una forma vertical, las formas no son mayor ni menor de cada lado, entonces hay un buen equilibrio. En cambio, si yo tuviera una obra horizontal, ya sería otra cosa. La base también tendría que cambiar, ¿sí? Claro. El sostén, después el peso, el equilibrio, dónde está peso de un lado del otro, todo eso es parte de la composición armónica de la obra. Claro, Entonces, ¿cómo? hay veces que hay que equilibrar, se puede equilibrar la obra también con la base. Y es que por Exactamente, eso sí. que es importante la base
que también juega un rol muy importante porque con la base vos podés lograr el equilibrio que le falta, por ejemplo, a la obra. Exactamente, sí, exactamente, sí. Uno coloca la base siempre como que es el sostén de la obra, entonces uno siempre con la base, ya les digo, no tiene que ser ni mayor que la obra, porque si no se destaca demasiado. La Claro, obra debe ser la que se destaque. siempre la obra. Entonces, pero tampoco debe tener una forma, cualquier forma la base, o sea, si vos haces una forma vertical, esta base está adherida, ¿sí? Esta forma está adherida a la base, esta escultura, entonces es una cosa. Hay obras que están suspendidas en el aire, ¿sí? Yo tengo otras obras que están suspendidas también en el aire. También otra cosa hay que ver la altura de suspensión, si es menor, mayor, en qué altura. Todo eso también varía en la diferencia de la base. También Claro. en el peso de la obra incluso, se van a encontrar con ese, en el peso de la obra, en el peso, digamos, de kilo, porque no le pueden poner un hierro sosteniéndolo en cualquier punto, tiene que ser una obra que sea sostenida de acuerdo a la lectura de la obra y de acuerdo al peso que le deja la obra compositivamente, ¿sí? Sí. Por ahí le va a tocar que tenga que cambiar, lo que tenían en mente no funciona en la realidad con el peso de la obra y la base, entonces van a tener que cambiar, buscar otra vista y así sucesivamente. Pero es todo parte del proceso, es todo parte del proceso, es todo prueba y error. Y van a ir descubriendo ahí. Entonces con el tiempo van a ir viendo cómo componer la obra. Es todo automático prácticamente, pero es mucho de la práctica. Así que eso sí, es como yo le dije la técnica anterior, es mucho de la práctica, hay que analizar el cuerpo humano, es lo mismo. Parece simple o realizar una composición abstracta, no es tan fácil tampoco. Abstracción es abstraer, ¿sí? Y también se lee, tiene una lectura, no significa que porque sea abstracta no tenga lectura, no sea armónico. Sí, todo tiene armonía y debe saber leer. Así que eso es muy primordial cuando van a componer. Ya les digo, enriquece mucho las formas cuando se definen también. Como yo les dije, cuando yo fui a definir estas líneas y estas, porque son planos que están uno superpuesto entrelazados en otro. Entonces las formas se destacan mucho así y se enriquece la obra. Así que cuando van a componer, siempre fíjense en definir bien los detalles, analicen bien la terminación y van a lograr una muy buena obra y les va a ir gustando a medida que van produciendo, van a ir descubriendo más técnica, van a mejorar la técnica, van a perfeccionarse mejor, así que eso es más o menos lo que les puedo ayudar yo, por lo menos. Siempre es necesario la práctica. Lamentablemente yo no puedo dar clases en práctica, solamente puedo transmitirla así. Además que el proyecto es así, realmente. Así que les recomiendo que practiquen mucho. Es muy linda la técnica, a mí me encanta tallar madera. Prueben todo tipo de madera, no importa si es blanda, dura, semidura. Practiquen sobre todo tipo de madera, es muy lindo. Van a ir descubriendo en el proceso que algunas maderas se rajan más, otras menos, otras se secan más rápido, pero todo en el proceso lo van a descubriendo si les gusta que se raje la madera o no. A mí en mi caso hay unas esculturas que se me rajan porque la madera viene con un corazón, parece que se seca más rápido, entonces se rajan por las vetas. Pero a mí me gusta cómo queda porque justamente la madera tiene unas vetas verticales y queda muy bueno. A ver qué dicen. Las vetas de la madera influyen en la hora de tallar. Sí, las vetas de la madera influyen, sí, como le había dicho en la primera clase. Cuando usan las herramientas, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado con las vetas. Por eso yo le decía, hay diferentes gubias. Las gubias más rectas son las que son muy buenas para hacer el golpe directo, porque no se te va a dañar el filo ni se te va a dañar el mango. Cuando uno golpea en contraveta, obviamente hasta puede chispear inclusive la gubia del formón. Pero bueno, el formón por ahí más a la hora de tallar. Sí, a la hora de tallar. Sí. Claro, porque depende de la veta es cómo se va a dar el golpe, ¿cierto? Claro, exactamente, sí. Por ejemplo, si yo doy
acá un golpe. Las vetas vienen así, ¿sí? Verticales. Obviamente que si yo doy un golpe así, no es lo mismo que yo dando un golpe en diagonal, Claro. ¿sí? Va a ser mejor Siempre golpear en diagonal que golpearlo directo en contra beta. hay que ir a favor de la beta, eso quiero Claro, hay que ir a decir. favor de la beta siempre. Siempre, siempre tiene que estar a Eh, favor de la beta. esta tiene en realidad parece diferentes direcciones, pero alguno tiene que imaginarse que la madera viene así. Desde el centro del corazón, ¿sí? Y las vetas siempre rodean al centro. Entonces uno cuando conoce la madera se va a dar cuenta que las vetas rodean siempre la madera, de forma circular. Si el tronco justamente este era vertical, así que las vetas, el corazón está por el medio, y las vetas siempre circulan alrededor. Claro. Y así que eso es muy bueno en las maderas, pero siempre tienen que leer las maderas, o sea, leer las maderas, sí, mirar bien las maderas porque las vetas son muy duras. Algunas tienen menos vetas y son más duras inclusive, otras ni siquiera tienen vetas y son durísimas. Por ejemplo, el apacho también tiene una buena madera verdecita, también parecida al palo santo, es muy lindo. Obviamente el corazón del palo santo, del apacho, porque el apacho tiene la cáscara blanca, que tiene una capa muy gruesa. Luego en el centro, muy al centro, tiene una capa, la capa del corazón, que es muy bueno para trabajar. Es muy lindo, igualmente con cáscara y todo también es lindo porque la madera es, corazón es duro y la cáscara es un poco más semidura. Pero A la también hora es de práctico. comenzar, ¿Cómo? perdón, para iniciar, digamos, el que se va a iniciar, es siempre más recomendable usar qué tipo de madera, semi blanda, ¿no es cierto? Ni muy blanda ni muy dura. Claro, O sí. En realidad la mejor son las maderas duras o semiduras, por la semi terminación, cómo queda la terminación, el pulido. dura. Después, Claro, las maderas blandas por ahí también, el tema es que las maderas blandas se rajan más fácilmente, inclusive, muchas. claro. Y por eso las Eh, blandas. claro, exactamente. Pero también son muy más fáciles de tallar, eso sí, son mucho más fáciles de tallar. Claro, Se hace menos fuerza, se logra mejor la forma, cuando uno se lo desbasta sale mejor y se los pule mejor inclusive. Pero absorben demasiada cera, eso sí, se van a dar cuenta que absorben mucha cera. Cuando yo estudiaba, había unos compañeros que trabajaron con una madera muy blanda, que era muy linda la madera, pero se comió la cera muchísimo, se comió la cera. Así claro. que no te imaginas. Absorbe mucho. Sí, porque al ser blanda parece que son más porosas y absorben más cera. Claro. Pero bueno, hay también formas de teñir la cera, la madera, ¿sí? Formas de teñir la madera, se puede pasar, hay anilinas para madera, pero no son barnices, eso sí, no son barnices, son pinturas que absorben la madera y eh, toma el color de la madera, entonces queda muy lindo, queda. Así que está muy bueno eso. Bueno, Tamara dice entonces es importante conocer la madera, sí, sí, pero eso se va adquiriendo con la práctica, ¿no es cierto? sí, exactamente, Uno por lo eso le decía conoce. yo, todas las maderas son para tallar. Sí, Lo sí, bueno es que uno debe probar las maderas, siempre debe probar sí, las maderas. sí, Uno nunca va a saber si no las prueba porque yo te puedo decir, usa esta, usa esta, y no siempre vas a conseguir esa y no vas a descubrir cómo poder lograr formas o técnicas en otras maderas. ujú. Incluso cuando se secan también las maderas cambian, ¿sí? Cambian las Cambian formas. muchísimo Así que las maderas blandas más que nada. Así que eso van a descubrir mucho en el proceso. en el proceso. Todo es una práctica. Todo es una práctica, es muy Eso bueno realiza. practicar. Cuanto más tallen, prueben, descubran. Lo que sí siempre, lo que yo le digo, como les digo siempre a mis alumnos, los que conozco, es que no se queden con lo que una obra, yo voy a descubrir todo en una sola obra. Siempre uno aprende en el proceso, uno en el trayecto, en el proceso. Yo descubrí mucho, tallé demasiadas maderas y aprendí mucho más que lo que estudiaba, por ejemplo. Porque el proceso es mucho descubrirse a uno mismo, cómo quiere ver la obra, qué detalle usar, qué herramientas. Las herramientas que yo descubrí muchos antes no las usaban, por ejemplo. Así que hay muchas herramientas para lograr. El tema es, ya les digo, pueden tener las herramientas que ustedes quieran, todas las herramientas del mundo, pero no saben componer. Y ahí es medio que al final no nos sirve.
Claro, Uno debe saber componer y debe saber usar la técnica. claro, Entonces, eso es lo lindo de la escultura, por ejemplo, de cualquier obra, pero de la escultura, que uno descubre y logra técnicas, mejorar la técnica en el proceso, y se puede encontrar a uno mismo ahí. Cuando ustedes vean una obra, siempre pongan un poco de su identidad, de lo suyo, y descubran cómo ustedes quieren realizar su obra, ¿sí? Así que eso es lo que yo aprendí, por lo menos en mi proceso, en el trayecto que yo tengo. Practiqué mucho, descubrí maderas, hay maderas que no me gustaron, herramientas, claro. hay obras que por ahí las hice, no me gustaron, las deseché. No hay que desechar la obra, pero yo por ahí la desecho. Así que es mucho del proceso. No hay que quedarse con una sola obra, que en la primera obra uno va a ser una obra de arte destacada, ¿no? Uno Claro. debe ir en el proceso y ir con tiempo, estudiando, analizando, siempre descubrir. Yo cuando hice mi taller acá en el espacio de multiespacio acá de Marta Costa, de la Fundación Creando Camino, yo puse un poco de... La experiencia te da la práctica, sí o sí, exactamente, sí, eso es. Eh, yo puse, al taller le puse utopía, y me dice, Marta me dice una vez, ¿por qué le puse utopía? Bueno, justamente por esa razón, que el arte para mí debe verse más allá de lo que uno quiere lograr, entonces uno no se queda quieto con lo que ya hizo, uno debe seguir aprendiendo y logrando cosas, y eso es la utopía, Claro, ¿sí? No quedarse quieto y moverse y descubrir siempre, descubrirse a sí mismo. muy bien, Así que sería eso es lo lindo del importante. arte, eso es lo lindo de crear arte. Así que espero que a los que estudian o que les gusta la escultura más que nada, se descubran y sigan con esta técnica tan linda. Bueno, yo justamente talla en madera, modelado, y la que viene, que va a ser las próximas 3 últimas clases de ensamble, que ahí voy a mezclar un poco las técnicas, pero hay muchísimas técnicas. Hay en piedra, justamente compré un mármol hace poco, que tengo pensado hacer en mármol, el retac también y otros materiales más, pero una serie que ya tengo más pensado más adelante. También trabajo en resina, que es muy buena la resina. Yo la descubrí trabajando por mi cuenta nomás, gracias Sole, y, pero es muy linda la resina. Lo que sí es un trabajo que al principio uno debe aprender la técnica, perfeccionarla, como todo, como le venía diciendo, Sí, como todas las técnicas, pero es muy linda claro. la resina también, así que los invito a que practiquen mucho, que descubran. Espero les haya servido esta técnica, por lo menos estas clases con esta técnica. Así que, bueno, Bueno, eh, creo que podemos dar por terminada la muy clase de ahora. Y bien. el próximo jueves ya sería La primera la de clase ensamble. de ensamble, la técnica de ensamble, las últimas 3 clases que voy a dar. Así que espero que hayan aprendido Bien. algo también con esta técnica y que puedan aprender ustedes también en sus casas practicando. Una experiencia, practicando. Claro, Ajá. logren su experiencia practicando, así que, eh, Buenísimo. bueno, Fer, si quieren hacer alguna pregunta, te la pueden hacer, ¿no es cierto? sí, Por sí, ahí en la sí, próxima. por suerte me decían ahí, así que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer en privado si quieren ya, y yo les El que responderé esté ahí. realizando una obra. Sí, ustedes me muestran sus obras si quieren, yo les analizo, les digo qué puedo recomendar. Así que, y bueno, esto es Bueno, todo por ahora, así que nos estaremos viendo el próximo jueves con una bueno. nueva técnica. Así que espero les haya gustado hasta ahora las clases. Así que nos vemos, Daniela. Gracias por Gracias, Fer. todo. Gracias y nos vemos la próxima. La Gracias próxima a clase, todos. yo te paso la lista de los chicos que quieren los Los certificados y ya. certificados, sí, están ya, así que no hay problema. Nos vemos la próxima clase. Listo. Muchas Bueno, gracias, chao, Fer. chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao.